Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Causa Común. Estrenamos temporada en este mes de septiembre todavía, justo antes de que finalice el mes para comenzar el mes de octubre. Les saludamos y les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas que, como cada temporada, queremos que ustedes compartir con ustedes para conocer el funcionamiento de nuestras instituciones, organizaciones, asociaciones, en definitiva todo aquel que aporta de alguna manera pues no solo riqueza, sino a veces también sabiduría o administra nuestra comunidad autónoma. Vamos a comenzar nuestra temporada de este año, cuarta temporada ya de Causa Común, con una entrevista a alguien que en este caso es el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, además de ser consejero de Presidencia y de Administraciones Públicas. Tenemos con nosotros a Leandro Esteban, nuevamente en el Causa Común, después de un verano que ha transcurrido. Buenas noches, Leandro, y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su invitación amable, como siempre. Gracias a usted. Decía que un verano que no sabemos si ha existido para el Gobierno de Castilla-La Mancha o no, porque con los tiempos que corren parece que ya las estaciones, en lo que se refiere a trabajo y en lo que se refiere a actividad de gobierno, prácticamente no existen. Se dice inicio curso político, pero eso parece que suena cada vez más a pasado, ¿no? ¿Cómo ha sido el verano? Pues la verdad es que climatológicamente es negar la evidencia decir que el verano no ha existido, sobre todo porque ha venido con tanto calor y, por desgracia, con tan escasez, ¿no?, de lluvias, aunque sea la época en la que no llueve, pero eso es evidente. El verano ha existido en lo climatológico, en el resto no ha habido ningún parón ni ninguna cosa que haya hecho que el gobierno haya dejado de estar trabajando en ese sentido. Piense, de hecho, que hemos tenido 3 consejos de gobierno en el mes de agosto, lo cual quiere decir que el nivel de intensidad del trabajo ha sido exactamente el mismo que veníamos manteniendo antes del verano y el mismo que tenemos que mantener después del verano. Se trata de hacer muchas cosas, el tiempo es muy justo, y los ciudadanos necesitan respuesta a muchos interrogantes y sobre todo respuesta y solución a muchísimos problemas. Por lo tanto, climatología sí, pero dejar de trabajar no. Prueba de ello, sin lugar a dudas, ha sido uno de los primeros actos, digamos, políticos importantes que ha habido en este casi final de verano, como ha sido el debate del Estado de la región. Y quizá prueba también de que no se ha parado hayan sido los mensajes que la presidenta de Castilla-La Mancha dio en ese debate del Estado de la región. Decían muchos que que iba a ser un debate de la región pues para cubrir el expediente. Resultó ser todo lo contrario, ¿no? Fue un debate donde se hablaron de muchas cosas. ¿Cuál sería la calificación que desde el gobierno se le hace a ese debate y también ya un poco desde la distancia de las semanas que han transcurrido, de la opinión general que la ciudadanía ha tenido de él? Pues mire, a mí me dejó una sensación muy agradable, sobre todo una sensación de utilidad, yo creo que realmente cierta, sobre todo en 2 grandes bloques, en 2 grandes motivos. Uno, el que mira hacia adentro de la política, el que mira hacia los políticos, hacia quienes estamos en política, con la propuesta de minorar el número de diputados en las Cortes regionales y la de que los diputados pues dejen de percibir un sueldo, digamos, por dedicación exclusiva, un sueldo fijo en la política. Yo creo que eso es algo que enraiza muy bien con lo que los ciudadanos en la calle piden, que es austeridad en todos los sentidos, pero empezando por la propia clase política. Ese mensaje hacia adentro creo que ha sido, hacia adentro me refiero en el sentido de dentro de lo que es la política, creo que ha sido un mensaje bien entendido por los ciudadanos, valorado muy bien por los ciudadanos, y yo creo que ha merecido la pena que se pusiera en escena y que se pusiera justamente donde se tiene que hacer, que es en el ámbito de un debate como el del Estado de la región en el Parlamento regional. Y luego yo creo que hay otro elemento clave dentro de ese debate que define muy claramente incluso la actividad de las semanas sucesivas, que ha sido el anuncio por parte de la presidenta del plan de inversión y de creación de empleo. El plan de inversión y de creación de empleo de Castilla-La Mancha está ya en marcha. De hecho, estas semanas hemos tenido ya contactos pues con los agentes sindicales, con los representantes de los trabajadores en este caso, con representantes de las empresas, de los autónomos, con distintos colectivos. Ya trabajan 3 departamentos del gobierno, todos, pero desde luego 3 de una manera muy concreta, como son la Consejería de Agricultura, la Consejería de Fomento y la Consejería de Empleo y Economía, en profundizar en las líneas de desarrollo de ese plan, que tiene 4 ejes y que básicamente y en esencia lo que quiere es
poner el punto de inflexión a un momento en el que hemos tenido que hacer muchísimos esfuerzos para intentar prepararnos lo mejor posible para un futuro que tenemos que intentar ganar a base de generar riqueza y intentando conseguir el objetivo más importante, que es el de la creación de empleo. Por tanto, esos dos mensajes, el del plan de inversión y creación de empleo y el mensaje de que los políticos estamos obligados a dar ejemplo con gestos como el que proponía la presidenta, creo que han marcado este inicio de curso, entre comillas, de una manera yo creo que muy buena, muy potente, muy clara, pero sobre todo con mensajes muy nítidos y de utilidad para los ciudadanos. Si le parece, podemos analizar un poco más esos dos aspectos, el reducir el número de diputados y también incluso el que puedan no llegar a cobrar. Es factible, es decir, porque bueno, pues algunas voces, incluso de periodismo, no ya políticas, sino que es un poco complicado poderlo hacer porque hay que hacer unas modificaciones estatutarias, es decir, se puede hacer realmente y la segunda cuestión, es decir, si al final los diputados tampoco pueden ser ONGs, es una consideración. Pero mire, yo creo que la mayoría de los ciudadanos creen y entienden deseable que cualquier persona que sea diputado, que sea representante de los ciudadanos en un parlamento, tenga mucho que ver con los ciudadanos y poco con un mundo cerrado como puede ser el de la política, que en muchas ocasiones es demasiado críptico, demasiado incomprensible para los ciudadanos. Lo que se está proponiendo no es que los diputados sean ONGs, sino que puedan compatibilizar el ejercicio de cualquier trabajo que tengan previo al de ser diputados, manteniéndolo de manera normal. Yo creo que eso consigue muchas cosas. La primera, mantener en contacto con una realidad concreta que es la de todo el mundo, o sea, levantarse por la mañana, ejercer un trabajo y por otra parte tener la disponibilidad para poder ser diputado. Pero además se hablaba, y la presidenta sí lo estableció, incluso retribuyendo aquella parte que genere gasto en esa actividad, es decir, cobrando pues aquella parte que signifique desplazamientos o tener que dedicar un plus de tiempo a esa representación, pero no cobrar un sueldo en exclusiva, porque eso es lo que yo creo que los ciudadanos no desean. Y pondré un ejemplo muy claro: ¿cuántos concejales en cuántos pueblos, cientos, miles de pueblos en nuestro país prestan su trabajo, llevan a cabo su trabajo sin cobrar más que las dietas de asistencia a pleno, es decir, sin cobrar un sueldo? Y sin embargo yo creo que llevan a cabo una labor absolutamente encomiable, mantienen en pie las instituciones como son los ayuntamientos, dan servicio y cumplen su papel ante los ciudadanos de una manera ejemplar, pero no están dedicados en exclusiva a la política. Por tanto, yo creo que eso es un motivo de reflexión importante. ¿Cambios legislativos? Pues para eso están los parlamentos, para eso están las cámaras legislativas, para debatir, para proponer y para llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias. Lo que yo no entiendo es que el PSOE no lo entienda. Leandro Esteban, hemos hablado de ese plan de inversión y creación de empleo y ese diálogo social. ¿Quieren entender, por la situación y por lo que se ve luego en declaraciones, los sindicatos, los empresarios, la situación real económica que tiene una institución como es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los objetivos de déficit y la situación en la que realmente se encuentra? Pues en estas semanas, en estas últimas 2 semanas, y como consecuencia precisamente del anuncio de la presidenta del plan de inversión y creación de empleo, hemos mantenido, como ustedes conocen perfectamente y los ciudadanos y también han podido ver a través de los medios de comunicación, las distintas reuniones que hemos mantenido con representantes de empresarios y de trabajadores. Yo creo que todos tenemos una sensibilización muy clara, que vivimos un momento muy grave, que estamos atravesando probablemente la peor crisis que nuestro país ha sufrido, desde luego en duración, sin ninguna duda, y tienen muy claro también, yo creo que todos los ciudadanos, y yo desde luego lo he percibido, tanto en sindicatos como en empresarios de una manera muy diáfana, muy clara, que la tarea de sacar a nuestra sociedad de esta crisis es una tarea de todos, que exige unidad absoluta, que exige planteamientos claros y sobre todo tener mucha altura de miras, tener planteamientos de unidad ante un problema y sobre todo hacer el esfuerzo de tratar de ponernos de acuerdo, porque nos unen muchísimas más cosas de las que nos separan. Y en eso también se basa el plan de inversión y de creación de empleo. La presidenta lo dijo en el mismísimo momento de anunciarlo en el debate, que se pondría de manera inmediata en contacto con sindicatos y con representantes de los empresarios y de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que existe esa conciencia y ahora se trata de ponernos de acuerdo. Pero los ciudadanos, del mismo modo que pedían la reflexión en relación con los políticos, yo creo que los ciudadanos también hoy nos piden unidad, nos piden contundencia a la hora de llevar a cabo medidas en las que todos hayamos participado, pero en las que todos también estemos de acuerdo. Hablábamos de déficit del 1,5%, la presidenta de Castilla-La Mancha
ha anunciado ya en reiteradas ocasiones que está convencida de que se va a conseguir alcanzar ese déficit. A veces cuando uno dice, bueno, el déficit del 1,5%, dice, pero bueno, ¿es obligatorio cumplir ese déficit? ¿Es una necesidad? ¿Realmente cuál es la situación? Porque muchas veces me parece un poco, entre que se oye a unos que dicen, es que hay que invertir más en educación, hay que invertir más en sanidad, parece como si el déficit realmente no fuera una obligación. ¿Cuál es la realidad de ese déficit y se va a cumplir? Se va a cumplir. Castilla-La Mancha va a cumplir con su obligación de objetivo de déficit y lo va a hacer, y de hecho el dato que tenemos a mitad de año indica que lo vamos a poder cumplir bien. El déficit no es un capricho. El déficit, el cumplimiento del objetivo de déficit, traducido para entendernos, es que hoy tenemos que pagar todo aquello que se gastó por encima del presupuesto, es decir, todo aquello que se gastó sin tener dinero, para poder seguir manteniendo servicios sociales, para poder seguir manteniendo educación, para poder seguir manteniendo lo básico, la sanidad, los servicios sociales, la educación gratuita y de excelencia. Lo primero que tenemos que hacer es poder pagar, para poder seguir manteniendo con los recursos que generemos todo eso. Lo que pone de manifiesto también es que unos gestores anteriores gastaron de manera desmedida por encima de nuestras posibilidades y hoy tenemos que hacer frente a ello. Si uno se lo traslada al ámbito de la economía doméstica, lo entiende. Cuando alguien gasta más de lo que ingresa, al final tiene un problema. Tiene un problema importante y tiene que terminar pagando. Bueno, pues en las administraciones sucede lo mismo. Pero además este objetivo de déficit también dentro del ámbito internacional y dentro del panorama español como país, también es el objetivo que puede devolver la credibilidad a la economía de nuestro sistema económico, tanto en Castilla-La Mancha como en España. El cumplimiento de ese objetivo también es la medida en la que el resto nos valora y nos sitúa en el mundo como un lugar donde se puede venir a invertir, como una economía seria y solvente, donde se puede venir a hacer inversiones, a crear negocio, que al final es crear empleo, que al final es repartir riqueza. Eso es lo que hay detrás de un número frío como el 1,5. No es el objetivo por el objetivo, sino que es el objetivo, es la llave de entrada en la senda de la recuperación. El objetivo es la senda de entrada de nuevo en la tranquilidad, en la medida en que podamos aportarle serenidad, sinceridad y confianza a un sistema económico, y en último caso es la garantía del poder seguir prestando los servicios sociales básicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Eso es lo que hay detrás de ese cumplimiento del objetivo, es decir, el todo o la nada. Cuando se habla de fondo de liquidez, se habla de rescate. Yo quería que usted me aclarara si es correcto llamar rescate al fondo de liquidez o no, pero antes de ello, mi pregunta va sobre lo siguiente. Si Valencia ya ha acudido al fondo de liquidez con una cantidad que creo que supera los 4.000 millones de euros, Andalucía ha anunciado que lo va a hacer también por más de 4.000 millones de euros, Cataluña por 5.000. Como ustedes no se den prisa, el fondo de liquidez va a estar a cero. El fondo de liquidez, lo primero, el fondo de liquidez se llama fondo de liquidez, no se llama de otra manera. El fondo de liquidez es un producto, en este caso, financiero, que pone el Ministerio de Hacienda a disposición de las comunidades autónomas, que tiene el objeto de atender a vencimientos y operaciones de crédito que hay que atender, y que por lo tanto es un producto magníficamente bien diseñado y perfectamente estructurado y dotado, que yo creo que merece la pena ser considerado y es digno de tenerse en cuenta. Por tanto, yo creo que Castilla-La Mancha no va a llegar tarde a nada, y desde luego nadie va a llegar tarde a nada, porque entre otras cosas también hay unos criterios de reparto por parte del Ministerio que garantizan que eso no puede suceder en ningún caso. Por lo tanto, yo creo que también, en ese sentido, lo que ha habido por parte de algunos es mucha demagogia. Pero además, fíjese que curiosamente la demagogia, en este caso del Partido Socialista, para intentar incendiar y alarmar con una terminología como la que usted me decía de rescate, pues es tan simple como que si hoy Castilla-La Mancha tiene que acudir al fondo de liquidez es para pagar las deudas que esos mismos que están incendiando hoy el panorama dejaron, es decir, para poder atender el pago de deudas que dejó el PSOE. Vencimientos de deudas que dejó el PSOE, en lugar de ponerse a hablar de que es un mecanismo tan bueno como lo fue el pago a proveedores, pues lo que algunos intentan es desvirtuar una cosa que es buena, intentando incendiar la calle, intentando agitar. Bueno, pues si hoy hay que pedir esto es porque ellos lo dejaron a deber, porque el Partido Socialista dejó a deber, y hoy hay que acudir a un mecanismo financiero que no es ni más ni menos que lo que es el fondo de liquidez. Por tanto, nadie llegará tarde. Está perfectamente organizado, está perfectamente estructurado, tiene unas reglas muy concretas, y yo lo que desearía es que algunos ya de una vez dejen la demagogia
y se sumen a formar parte de la solución a los problemas. La unidad de la que le hablaba antes es muy importante también en este asunto. Yo creo que el PSOE está jugando sucio en este asunto, como en tantos otros, y yo espero que abandonen ese juego sucio y entren en la senda de la cordialidad y la normalidad. Se deduce de sus palabras que no se descarta el acudir a ese fondo de liquidez. En absoluto, nunca hemos dicho que vaya a suceder nada. Castilla-La Mancha tiene todo el derecho del mundo a poder hacer lo que sea necesario en ese sentido y, por supuesto, se hará en el caso de tener que llevarlo a efecto. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, lo han hecho otras comunidades autónomas. En ese sentido, yo creo que lo que hay es, insisto, mucha demagogia, mucha tergiversación por parte de algunos, pero lo que yo desde aquí quiero también es llamar, desde luego, y decir que haya tranquilidad en ese sentido, que del mismo modo que Castilla-La Mancha ha sido capaz de pagar casi 3.000 millones de euros, 2.918 millones de euros en el plan de pago a proveedores, que es un fondo exactamente, un fondo muy parecido al fondo de liquidez, y no solamente no implicó ninguna connotación extraña, sino que lo que hicimos fue poder poner casi 3.000 millones de euros a disposición de los proveedores de la comunidad autónoma. Eso ha significado que gente que no cobraba ha podido cobrar, que empresas que estaban al borde de la ruina han podido cobrar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es poder atender al vencimiento de operaciones de crédito que dejaron, por cierto, los que hoy critican el fondo. Leandro Esteban, se va a cumplir 1 año y medio, si no se ha cumplido ya, o algo más, desde que el Partido Popular llega al poder en Castilla-La Mancha y desde que María Dolores Cospedal es presidenta. Uno de los pilares básicos, y por decir lo que ha girado en torno a toda la política que se ha desarrollado, ha sido garantizar, o el plan de garantías de los servicios sociales básicos. ¿Cuál sería el balance que se puede hacer de ese plan o de esa, digamos, filosofía de gobierno que se ha mantenido desde el Partido Popular hasta esta fecha? Pues sujetar y apuntalar el estado del bienestar es intentar que lo básico, que lo esencial, por debajo de lo cual no se puede dar un paso atrás, se mantenga, que es la educación, que es la sanidad y que son los servicios sociales, compatibilizándolo con intentar buscar un marco que ayude, en la medida de nuestras posibilidades, a quienes nos ayudan a generar riqueza y empleo, que son quienes al final pueden ayudar, como digo, a esa recuperación y a mantener esos servicios sociales, que han sido los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Castilla-La Mancha. Las dos primeras grandes líneas estratégicas desde el punto de vista del gobierno de Castilla-La Mancha en los primeros momentos fueron la ley de emprendedores para ayudar a quienes nos podían ayudar a salir y a remontar, y el plan de garantía de los servicios sociales. Anticipar la recuperación económica y sujetar lo básico, que es la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esas son las dos grandes líneas y en ellas se siguen desarrollando tanto el plan de garantías de los servicios sociales como, en este caso, el siguiente, digamos, paso, que es el plan de inversión y de creación de empleo. Y usted, bueno, pues ha hecho ya referencia a cómo está tratando el gobierno la oposición, pero a lo largo de este año y medio, y volviendo un poco también a la semejanza de lo que acabamos de hablar, ¿cómo cree usted que ha sido el papel de la oposición de cara a poder ejecutar todo lo que es el programa de gobierno y las pretensiones que desde el Partido Popular se hacen para cambiar la línea y la orientación a la que hoy va Castilla-La Mancha? Pues mire, dicen muchas veces, y en televisión yo creo que resulta todavía más evidente, que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues hace unos días, apenas un par de días, hay una imagen que yo creo que revela y deja muy claro cuál es el papel del Partido Socialista y de la oposición en Castilla-La Mancha. Y es ver a una ex consejera, en este caso ex consejera de Trabajo, de Igualdad y de Juventud, que creo que era así como se llamaba entonces la consejería, en una algarada dentro del inicio del curso universitario, gritando y alentando esas protestas en un ámbito completamente erróneo y equivocado, como es un acto académico en este caso. Yo creo que la imagen de un exconsejero que era consejero y que era secretario de Estado en el gobierno de Zapatero, viéndola en ese tipo de actos, cuando si hoy alguien tiene alguna duda, los responsables de la situación económica que vive Castilla-La Mancha y que vive España se llamaban en este caso Barreda y Zapatero, y ella funcionó como consejera, actuó como consejera al servicio, en este caso, del gobierno de Castilla-La Mancha y como secretaria de Estado en el gobierno de Zapatero, verla hoy alentar protestas contra los males
de los que ella en gran medida es originaria, pues creo que lo define muy bien. No es simplemente más que la descripción. ¿Qué creo yo que significa eso? Que el Partido Socialista, en este caso en Castilla-La Mancha, está en la estrategia de la tensión, en la estrategia de la confrontación, en la irresponsabilidad más absoluta, en incendiar la calle, en tensionar a los ciudadanos, en alterar la convivencia y en intentar hacer pensar a todo el mundo que no, la gente no es inteligente, es que ellos no son responsables de nada cuando realmente son responsables de lo que nos toca hoy vivir. Esa imagen lo encarna muy bien una ex consejera del gobierno de Barreda y una ex secretaria de Estado del gobierno de Zapatero, y hoy protestando por los males que ella misma causó. Me parece irresponsable e hipócrita. En fin, yo creo que la imagen lo define muy bien. Si hasta ahora cada comunidad autónoma presentaba los presupuestos a una fecha, digamos, más libre, a partir de ahora se ha exigido a las comunidades autónomas que lo presenten a un tiempo desde el gobierno central. Se les ha dicho que tienen que presentar unos presupuestos. Sé que no me va a adelantar nada de esos presupuestos, aunque algunas voces hablan, por ejemplo, de una reducción de 1 millón de euros en las Cortes de Castilla-La Mancha, como algo que va a ir en esos presupuestos, pero quizá los ciudadanos estén un poco a la expectativa también de conocer cuáles van a ser esos presupuestos, si en esos presupuestos pues ya se va a empezar a ver un poquito de luz en algún sentido, si por desgracia van a seguir siendo unos presupuestos cortos porque los ingresos no nos permiten activar algunos aspectos de inversiones, etcétera. Es decir, en resumidas cuentas, Leandro Esteban, ¿tenemos esperanza en unos presupuestos para el 2013 mejores que los del 2012? Vamos a ver, hoy podemos decir que el gobierno de Castilla-La Mancha cumple con el momento en el que los presupuestos se van a tramitar y, en último caso, a presentar ante las Cortes regionales. Por tanto, esta ya es una primera noticia que creo que es importante enfatizar y remarcar. Vamos a cumplir, estamos ya cumpliendo, hoy estamos cumpliendo los plazos que la ley nos marca. En segundo lugar, los presupuestos son una ley que deben ser presentados ante las Cortes de Castilla-La Mancha, tramitados, sometidos a un plazo de enmiendas y, en último caso, aprobados. El Gobierno, por supuesto, tiene el papel protagonista de presentar esa iniciativa legislativa y presentarla ante las Cortes. Pero estos presupuestos van a seguir manteniendo algunas claves en relación con los anteriores, con los que están en vigor en este momento. Primero, no podemos gastar por encima de lo que tenemos. Nos guste más o nos guste menos, pero no podemos gastar por encima de lo que tenemos. Segundo, tenemos que atender al vencimiento de pagos de deuda que tenemos que hacer frente. 4 millones de euros todos los días, entre amortización de intereses y pago del capital pendiente. Estas son realidades insoslayables. Por lo tanto, no podemos gastar más de lo que tenemos que pagar aquello que nos han dejado pendiente de pago y que es mucho. Tenemos que decir la verdad a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber en qué se gasta el último céntimo de euro de sus impuestos. Tenemos que hacerlo empleando un sistema riguroso de presentación de cuentas de una manera diáfana y clara. El Ministerio nos exige, y a mí me parece muy bien, que sea de una manera homogénea y en que los datos de ejecución presupuestaria se conozcan prácticamente mes a mes. Y a mí me parece que eso tiene que tener una recompensa en una doble dirección. La primera, en remontar la situación de deuda y de crisis y de déficit que teníamos, y la segunda, que es lo más importante, esto nos permitirá, aunque tengamos que seguir haciendo sacrificios, tener un clima de confianza suficiente para quienes nos están observando en un mundo global, en una economía muy global, para poder recuperar la confianza en nuestro país, en nuestra economía y en nuestro sistema, que es la manera de generar riqueza y de generar empleo. Y estos sacrificios hay que hacerlos. Y por último, garantizando siempre y como hasta ahora los servicios sociales básicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales en Castilla-La Mancha hoy, con los presupuestos en vigor y con los nuevos presupuestos, están garantizados. Esas son las coordenadas del presupuesto. Los números, el detalle de los números, pues muy pronto lo vamos a conocer, muy pronto se va a presentar, pero yo también aquí quiero hacer énfasis en un dato. Siempre que ha habido algún término, o el plan de garantías, o los anteriores presupuestos, los que hoy tenemos en vigor, siempre que ha habido alguna noticia en ese sentido, o algún hecho, o algún hito importante que comunicar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, la diferencia entre otros gobiernos y este es que siempre la información detallada de esos planes, que son la columna vertebral para Castilla-La Mancha, antes
no se daban y hoy los da la presidenta de Castilla-La Mancha en primera persona. Y yo creo que también eso es digno de poner en valor y digno de que los ciudadanos, en mi opinión, por lo menos lo conozcan y algunos incluso, como me consta, lo valoran. Estamos al final de la entrevista ya, Leandro Esteban, quedan muchos temas pendientes, pero tenemos que ir a uno que yo creo que también es importante. La conferencia de presidentes va a tener lugar la próxima semana y hubo una reunión preparatoria a la que usted, en calidad de consejero de presidencia, acudió. ¿Cuál es la valoración de esa reunión y un poco las expectativas que desde Castilla-La Mancha se tienen de cara a esa conferencia de presidentes? Pues mire, yo la percepción que tengo de la conferencia, vamos, de la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes, y yo espero que la conferencia de presidentes por fin se sustancie en esa reunión de la conferencia de presidentes, es el valor de la unidad como país, el valor de la unidad de las autonomías, de nuestro modelo territorial, el valor de la unidad frente a nosotros mismos, desde luego, pero desde luego ante la Unión Europea, ante el mundo. ¿Para qué? Para intentar demostrar que tenemos un sistema viable, que lo que pasa es que tiene que ser un sistema basado en el rigor y en el conocimiento, entre otros, de los detalles presupuestarios, que tiene que ser un sistema que se desarrolle en la unidad también, o ante la coordinación del Ministerio, y que eso va a poner también de manifiesto que las autonomías no somos o no queremos ser el problema de este país. Lo que queremos es ser parte de la solución. ¿Cómo? Cumpliendo ese objetivo de déficit del que llevamos hablando durante toda esta entrevista y que tiene mucha importancia. Ese valor de la unidad frente a todos, frente de unos a otros, pero sobre todo ante la Unión Europea y ante el mundo, nos va a devolver credibilidad, nos tiene que devolver credibilidad y nos tiene que devolver confianza. Yo creo que esa es una parte, digamos, en síntesis, la más importante. Y, por supuesto, si usted quiere que yo le diga y en qué objetivo se fija eso, en el del cumplimiento del déficit para todos. Aunque algunos tengamos más esfuerzo que hacer que otros, porque Castilla-La Mancha es la región que tenía más déficit de todas las de España y por lo tanto tendrá que ser la que más esfuerzo haga. Pero también en esto queremos predicar con el ejemplo, queremos que aunque algunos anden planteando distintos niveles de cumplimiento, queremos cumplir como todos y vamos a cumplir como todos. Pero también tenemos que tener y apelar a esa unidad de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y también desde aquí unidad de actuación por parte de todos y también desde aquí unidad de actuación a quienes en este caso tienen que ejercer su papel de oposición y a quien yo reivindico desde luego desde aquí ese papel, esa altura de miras y desde luego esa predisposición. Si la conferencia de presidentes termina con ese sentido de unidad y de puesta en valor de las autonomías y de puesta en valor de un país que quiere caminar junto, superando diferencias y quedándonos con lo que nos une, yo creo que habrá sido un éxito y yo espero que lo sea, yo creo que lo va a ser. El Gobierno de España creo que ha tenido un acierto muy importante convocándolo en este momento y a mí me parece que es un magnífico momento y una magnífica ocasión para demostrar a Europa y para demostrar al mundo que España es un país serio, que es un país unido y que es un país que mira a su futuro con confianza. Leandro Esteban, ha sido un placer tenerle en este primer Causa Común de esta temporada 2012-2013. Muchas gracias y espero contar con usted pronto para seguir hablando de estos y de otros asuntos. Pues muchísimas gracias a ustedes y muy amables, como siempre, por dejarme participar en sus programas. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre, les agradecemos la atención que nos han prestado. Volvemos la semana que viene aquí en Causa Común. Y ya tenía ganas de volverlo a decir, y nunca me canso de decirlo. Hasta entonces, sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches.